¿Alguna vez has orado con todas tus fuerzas y sentido que tus palabras no pasan del techo? Ese silencio que duele, ese vacío que parece un muro, y en tu mente la pregunta inevitable, ¿será que Dios me escucha? ¿O acaso estoy perdiendo el tiempo? Lo que muchos no saben es que la Biblia no oculta este tema. Desde Abraham hasta Jesús en Getsemaní, los hombres y mujeres de fe pasaron por el silencio de Dios. Y lo que vamos a descubrir hoy es que ese silencio no significa ausencia, sino propósito. Quédate conmigo, porque lo que escucharás puede cambiar para siempre la manera en que entiendes tus oraciones y tu relación con Dios. Es común que muchos creyentes experimenten momentos en los que oran con fervor, pero sienten que sus palabras se pierden en el aire. Ese vacío genera frustración, como si Dios hubiera cerrado los oídos. Sin embargo, la Biblia muestra que este silencio no significa ausencia, sino parte de un proceso mayor. El primer paso es reconocer que no estás solo en esta experiencia. Grandes hombres y mujeres de fe también enfrentaron lo mismo. La sensación de silencio puede ser un terreno fértil para la duda. En esos momentos la mente pregunta, ¿vale la pena seguir orando? Pero aquí está la clave. El silencio no es una señal de rechazo, sino una invitación a profundizar la fe. La oración no siempre trae respuestas inmediatas, y entenderlo abre espacio para una confianza más madura. Cuando parece que el cielo guarda silencio, el creyente está siendo llevado a depender más de la fe que de las emociones. No es cuestión de sentir o no sentir, sino de creer que Dios sigue siendo fiel aunque no escuches nada. Es ahí donde se prueba la confianza real en la relación con Él. Lo que debes hacer cuando sientes ese silencio es mantener la conexión, incluso sin emociones intensas. Persevera, aunque parezca rutinario. Ese acto de fidelidad revela que tu fe no depende de lo que recibes, sino de aquel en quien confías. Si este tema ya está tocando tu corazón y sientes que Dios alguna vez guardó silencio contigo, apóyame con un me gusta, así este mensaje llegará a más personas que lo necesitan. Una de las dudas más comunes cuando oramos sin respuesta es, ¿será que Dios me escucha? La Biblia responde con claridad, sí, Él escucha cada palabra. El Salmo 34, versículo 15, afirma que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La cuestión no es si escucha, sino cómo y cuándo decide responder. El problema surge cuando medimos la escucha de Dios con la vara de nuestras expectativas. Queremos que responda rápido, a nuestra manera, pero Dios, que ve el panorama completo, sabe cuándo una petición conviene y cuándo es necesario esperar. Lo que debes hacer es cambiar la pregunta. En lugar de ¿me escucha?, pregúntate, ¿qué me quiere enseñar a través de este silencio? Recordar que Dios escucha todo trae paz al corazón. No es un padre distante, sino uno atento. Su silencio no significa indiferencia, sino propósito. Él escucha, pero a veces responde con tiempos o formas diferentes de lo que imaginamos. Por eso, la próxima vez que dudes, recuerda, cada oración llega al cielo. El desafío está en confiar en que la respuesta, aunque invisible, ya está en proceso. La Biblia está llena de relatos de personas que enfrentaron el silencio divino. Abraham esperó décadas para ver cumplida la promesa de un hijo. Ana lloró años por un hijo antes de recibir a Samuel. Daniel oró 3 semanas hasta que llegó la respuesta angelical. Estos ejemplos muestran que no eres el único en la espera. Cada uno de ellos nos enseña que la falta de respuesta inmediata no significa negación. Abraham aprendió paciencia, Ana descubrió la fe perseverante, y Daniel experimentó que hay batallas invisibles en el mundo espiritual que retrasan la respuesta. El silencio de Dios siempre tiene un trasfondo más grande de lo que vemos. Lo que debes hacer cuando recuerdas estas historias es inspirarte en ellas. Si ellos soportaron años, incluso décadas de silencio, también tú puedes mantenerte firme. La Biblia no oculta estas demoras porque quiere que entendamos que la espera es parte de la formación espiritual. El silencio que hoy enfrentas puede ser la plataforma para un testimonio futuro.
tal como Abraham, Ana o Daniel. Tu fe puede ser ejemplo para otros cuando decidas confiar aunque no veas. Si hasta aquí este mensaje te está hablando, dale un me gusta para que más personas puedan encontrar esta enseñanza. Cuando Dios guarda silencio, muchos se preguntan, ¿será que hice algo mal? La culpa se convierte en una carga, como si el silencio fuera un castigo. Pero la Biblia enseña que el silencio de Dios no siempre tiene que ver con disciplina. Muchas veces está relacionado con un propósito mayor. Hay ocasiones en que Dios calla para redirigirnos, para que dependamos menos de las respuestas inmediatas y más de su presencia. Su silencio puede ser un campo de entrenamiento para la paciencia, la fe y la madurez. Es como un padre que guarda silencio no porque odia a su hijo, sino porque sabe que en el proceso se forja su carácter. Lo que debes hacer en esos momentos no es hundirte en culpa innecesaria, sino examinar tu corazón con sinceridad. Si hay pecado, confiésalo. Pero si no, confía en que Dios tiene un plan en su silencio. No siempre se trata de lo que hiciste, sino de lo que Él quiere construir en ti. El silencio de Dios no es un muro, sino una escuela. Hay una línea muy delgada entre la espera en fe y la sensación de abandono. Cuando oramos y no vemos cambios, el corazón fácilmente interpreta el silencio como rechazo, pero la Biblia muestra que esperar en Dios es un acto de confianza, no de abandono. Esperar en fe significa creer que Dios sigue trabajando. Aunque no lo veas, es entender que su tiempo es perfecto, incluso cuando el tuyo se agota. Sentir abandono, en cambio, es dejar que la emoción domine la fe, concluyendo que Dios ya no está. Pero la fe bíblica se alimenta de la verdad, no de las sensaciones. Lo que debes hacer en medio de la espera es anclarte en las promesas. Isaías capítulo 40, versículo 31, dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No es un abandono, es un proceso de renovación invisible. Mientras esperas, Dios te fortalece. Cada día que eliges creer en lugar de rendirte, tu espíritu se fortalece. Así descubres que el silencio no es abandono, sino preparación. Muchas veces creemos que Dios no respondió, pero en realidad ya lo hizo de una forma que no esperábamos. La respuesta puede venir en una puerta que se cerró, en una oportunidad que no llegó, o incluso en una corrección que no queríamos escuchar. El problema no siempre es la falta de respuesta, sino que no la reconocemos. Dios no está limitado a nuestras expectativas. Él puede contestar con un sí, un no o una espera. Cada una de estas es una respuesta real. Lo que debes hacer es aprender a discernir cómo Dios obra más allá de tus planes. Una oración aparentemente sin respuesta puede ser la manera en que Él te libra de un error o te prepara para algo mejor. La Biblia muestra que muchas veces la respuesta llega disfrazada. José no entendió por qué fue vendido como esclavo, pero al final vio que Dios lo usó para salvar a su familia. Así también lo que hoy parece un silencio puede ser una respuesta disfrazada de proceso. Por eso, la próxima vez que pienses que Dios calla, pregúntate, ¿y si ya respondió de una forma diferente a la que esperaba? El silencio de Dios no es un vacío, sino un espacio de entrenamiento espiritual. En esos momentos, el creyente aprende a caminar no por vista, sino por fe. Dios utiliza la espera para desarrollar paciencia, carácter y dependencia total de Él. Lo que debes hacer es ver el silencio como una oportunidad y no como un castigo. Cada día que pasas orando sin respuesta inmediata, tu fe se ejercita como un músculo. Sin resistencia no hay crecimiento. Sin silencio no hay profundidad. En la vida de David vemos este patrón. Antes de ser rey, pasó años huyendo y clamando a Dios sin ver liberación inmediata. Sin embargo, ese silencio fue la escuela que lo preparó para gobernar con sabiduría y humildad. El silencio no lo destruyó, lo fortaleció. De la misma manera, el silencio que hoy vives puede ser el escenario donde Dios moldea tu corazón para algo más grande. Y si quieres seguir recibiendo enseñanzas bíblicas profundas como esta, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita.
porque cada semana subimos mensajes que pueden transformar tu vida espiritual. Pocas historias reflejan mejor el silencio de Dios que la de Job. Él perdió familia, salud y bienes, y oraba desesperadamente sin recibir respuesta. Su clamor parecía chocar contra un muro. Sin embargo, Job nunca dejó de confiar, aun cuando no entendía. El libro de Job muestra que la fe genuina no depende de lo que recibimos, sino de quién es Dios. Job dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Ese nivel de confianza revela lo que debes hacer cuando todo se vuelve silencio. Seguir confiando en el carácter de Dios, no en las circunstancias. El silencio de Dios en la vida de Job tuvo un propósito: revelar su fidelidad, incluso en la prueba más oscura. Al final, Job recibió el doble de lo que había perdido. Pero lo más valioso fue que conoció a Dios de una manera más profunda. Así también, tu silencio puede convertirse en un testimonio. Tal vez no entiendas ahora, pero el final mostrará que Dios nunca dejó de estar presente. En Getsemaní, Jesús oró 3 veces pidiendo que la copa del sufrimiento pasara de él. Humanamente parecía que esa oración no fue respondida, el cielo guardó silencio y Jesús tuvo que enfrentar la cruz. Pero en realidad el silencio de Dios contenía el plan más grande: la salvación de la humanidad. Este ejemplo muestra que incluso el Hijo de Dios experimentó el silencio divino. Lo que debes hacer en momentos similares es recordar que el silencio no siempre significa ausencia, sino que puede ser la plataforma para un propósito eterno. Jesús aceptó el silencio con obediencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la clave. Cuando oras y no recibes respuesta, tu mayor fuerza es confiar en que el plan de Dios es mejor que el tuyo. El silencio de Getsemaní transformó el dolor en redención. Así también, el silencio que hoy enfrentas puede estar conectado a un propósito más alto de lo que imaginas. La fe verdadera se revela no cuando todo va bien, sino cuando Dios parece callar. En esos momentos, la pregunta no es si Él existe o si escucha, sino si realmente confías en su carácter. La fe madura no exige explicaciones, sino que se sostiene en la certeza de que Dios es fiel. Lo que debes hacer en medio del silencio es examinar tu fe. ¿Está basada en las bendiciones que recibes o en el Dios que adoras? Si tu fe se derrumba con el silencio, tal vez estaba edificada sobre emociones y no sobre convicciones. El silencio revela si amas a Dios por lo que Él hace o por quién es. Cuando perseveras en oración sin respuesta, demuestras que tu relación con Él es auténtica, no interesada. Ese es el tipo de fe que conmueve el corazón de Dios. Por eso, no temas al silencio. Velo como una prueba que purifica tu fe y la hace más genuina, como el oro refinado en el fuego. La Biblia enseña que a veces el silencio de Dios no se debe a su falta de atención, sino a obstáculos en nuestra vida espiritual. Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice que nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y nuestro Dios. El pecado no cancela su amor, pero sí interfiere en la comunión. Además del pecado, la incredulidad puede convertirse en una barrera. Santiago capítulo 1, versículo 6. Afirma que quien duda es semejante a la ola del mar, inconstante en todos sus caminos. Cuando dudamos, limitamos nuestra capacidad de percibir la respuesta divina. Las distracciones también son enemigos silenciosos. Una mente llena de preocupaciones o ruido externo no puede reconocer la voz apacible de Dios. Lo que debes hacer es examinar tu corazón, confesar lo que te aparta y pedir al Espíritu Santo claridad. El silencio puede no ser ausencia de Dios, sino un llamado a limpiar el canal de comunicación. Una vez removidas las barreras, tu oración puede fluir con mayor libertad. La espera puede ser dolorosa, pero también puede convertirse en un lugar de intimidad profunda con Dios. Los salmos están llenos de oraciones de David, que en medio del silencio se convirtieron en cantos de adoración. Él transformaba su angustia en alabanza. Lo que debes hacer en la espera es aprovechar ese tiempo para acercarte más al corazón de Dios. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, enfócate en quien está contigo. Leer la palabra, meditar y adorar convierten la espera
en un altar de intimidad. La espera también fortalece tu sensibilidad espiritual. En esos momentos, aprendes a distinguir la voz de Dios entre el ruido, descubres que su presencia es suficiente, incluso antes de ver la respuesta. Cuando transformas la espera en intimidad, el silencio deja de ser un enemigo y se convierte en un refugio. Ya no estás solo esperando respuestas, sino disfrutando de la compañía del Padre. Muchas oraciones no reciben respuesta porque están enfocadas solo en nuestras necesidades inmediatas. Jesús enseñó a sus discípulos a comenzar reconociendo al Padre y su voluntad antes de presentar peticiones. Eso muestra que el propósito de la oración no es solo pedir, sino alinearnos con el corazón de Dios. Lo que debes hacer es revisar la motivación detrás de tu oración. ¿Buscas controlar a Dios con tus palabras o rendirte a su plan? Una oración con propósito reconoce que la voluntad de Dios siempre es mejor, incluso cuando contradice la nuestra. El apóstol Pablo pidió 3 veces que el aguijón en su carne fuera quitado, pero Dios respondió: «Bástate mi gracia». Aquí vemos que la oración con propósito no busca eliminar todos los problemas, sino recibir la fortaleza de Dios para enfrentarlos. Cuando oras con un enfoque mayor que tus necesidades, descubres que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia tu corazón. Una de las razones por las que sentimos silencio es porque esperamos una respuesta específica. Pero Dios, en su sabiduría, puede responder de una forma completamente distinta. El pueblo de Israel esperaba a un Mesías guerrero, y Dios envió a un Salvador humilde en un pesebre. Lo que debes hacer es abrir tu corazón a la posibilidad de que la respuesta de Dios sea diferente, pero mejor. Sus caminos son más altos que los nuestros. Como dice Isaías capítulo 55, versículo 9. Y lo que hoy parece una negativa puede ser una redirección hacia algo más grande. Aceptar una respuesta inesperada requiere humildad. Es reconocer que Dios ve lo que nosotros no vemos. No siempre entenderás al principio, pero con el tiempo descubrirás que su respuesta fue perfecta. El silencio muchas veces no es falta de respuesta, sino un choque entre nuestras expectativas y su voluntad. Ahí está el desafío: confiar en lo que Él decidió, no en lo que imaginamos. Y si quieres aprender cómo mantener tu fe fuerte aún en medio de la duda, te recomiendo ver este video que te dejo aquí. 3 pasos para fortalecer tu fe en medio de la duda, según la Biblia. Estoy seguro de que te va a ayudar muchísimo. La Biblia insiste en la perseverancia en la oración. Jesús contó la parábola de la viuda insistente en el Evangelio de Lucas capítulo 18, para mostrar que debemos orar siempre y no desmayar. La perseverancia revela fe genuina incluso cuando parece que el cielo está en silencio. Lo que debes hacer cuando no ves respuesta es seguir orando, no porque Dios sea sordo, sino porque cada oración fortalece tu espíritu y abre camino en lo invisible. Perseverar es declarar con tus actos que crees en su fidelidad más que en tus circunstancias. La historia muestra que muchos milagros llegaron después de una larga espera. Israel clamó siglos antes de que llegara el Mesías. Los discípulos oraron días hasta recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. La perseverancia es la llave que abre lo eterno. Así que, cuando sientas que Dios calla, no te rindas, persevera, porque en cualquier momento el silencio puede transformarse en respuesta, y esa respuesta será perfecta en el tiempo preciso de Dios. Quiero saber de ti, ¿qué aprendiste hoy sobre el silencio de Dios? Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia puede animar a otros que también están esperando una respuesta del cielo. Y si este mensaje te bendijo, compártelo con alguien que necesite escuchar que el silencio de Dios no significa ausencia, sino propósito. Hoy has visto que el silencio de Dios no es un castigo, sino un proceso de formación. A veces es una escuela de paciencia, otras veces una puerta cerrada que nos libra de un error, y otras, la plataforma para un propósito mucho más grande. Por eso quiero hacerte una pregunta directa.
¿Cómo has vivido tú el silencio de Dios? Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia puede ser la respuesta que otro hermano o hermana necesita leer. Si este mensaje tocó tu corazón, regálame un me gusta y compártelo con alguien que esté pasando por una temporada de silencio espiritual. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana subimos mensajes bíblicos profundos y prácticos que te ayudarán a fortalecer tu fe y caminar más cerca de Dios. Recuerda, el silencio no es ausencia, es preparación. Dios sigue obrando, aunque no lo veas, y tu fe se está purificando como oro en el fuego. Mantente firme, porque la respuesta ya está en camino.